Bueno, estamos en invierno y empezamos a pensar en cómo calefaccionarnos. Ya estamos todos, hemos pasado días de frío, pero no solamente hay que calefaccionarse de manera, digamos, satisfactoria por el cuerpo, sino que tiene que ser segura y también tenemos que ver qué le pasa a nuestro cuerpo y cuáles son los riesgos que tenemos cuando nos calefaccionamos. Para hablar de eso tenemos a nuestra doctora de cabecera, nuestra querida Claudia Noriega. Claudia, bienvenida. Hola, buenos días. La idea es hacer esta introducción porque ya uno a veces, ahora bueno, hoy tenemos un día que va a levantar un poquito las mínimas, un par de días, pero después vuelven los fríos muy intensos y hay muchos riesgos de intoxicaciones, hay peligro cuando nos calefaccionamos, ¿no? Exactamente, Juan. Fíjate que si bien se da más en época de invierno, porque por ahí utilizamos braseros o si no, elementos para calefaccionarnos, el común del denominador es que estos elementos que nosotros utilizamos no estén bien encendidos. Bien. Y sumado a esto, que en el ambiente donde estamos no esté bien ventilado. Entonces, fíjate que en invierno se junta todo. Claro. Entonces, utilizamos elementos para calefaccionar, que tenemos que tener en cuenta que estos elementos deben estar bien, bien probados, bien colocados, bien encendidos. O sea, vamos a dividir hacer un par de divisiones, si te parece, Doc. Porque por un lado tenemos los de tipo casero, como puede ser una estufa a leña, puede ser un brasero, y después los ya industriales, a gas y demás, que pueden ser las estufas, a gas, los termotanques. Bueno, los termotanques a leña normalmente están fuera de las casas, pero ojo. Hay casas que todavía lo tienen. Hay casas que todavía lo tienen dentro del baño. Eso iba a decir. Y tenemos las cocinas, los termotanques, los calefones, las estufas, todo eso. Tenemos con gas y con combustión, digamos, de materiales de leña, carbón, y esas cosas. Exactamente. Cualquiera de los dos que no tengan una buena combustión te generan este gas que es el monóxido de carbono. ¿Cómo podemos, a priori, nosotros sin ser expertos, saber si está funcionando medianamente bien en el caso del gas y en el caso de lo que sería cuando estamos con un brasero? ¿Cómo podemos ver? Fíjate, esto por ahí es observación. Bien. Tenemos, en caso de braseros y que se genere llama, tenemos que ver que el brasero y la llama tenga una iluminación bien roja o naranja. Bien. Eso me está indicando que por lo menos esta leña o este carbón está bien encendido. Bien. Hay muchas casas que utilizan ponerle ollas o teteras para calentar alguna comida o agua. Sí. Si esta olla o tetera termina con hollín o teñida, me está diciendo que ese fuego no está haciendo buena combustión. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Ahora, me dijiste, está muy bien esta división que hiciste. Claro, porque porque de repente yo pienso en el gas, podemos llamar a un matriculado, podemos llamar a un especialista que va a tener los elementos técnicos por ahí para medirlo, pero en el carbón, o sea, antes de seguir con esto, siempre ventiladas, las casas ventiladas, siempre tenemos que dejar un ingreso y una salida de aire para que se renueve el aire. Fíjate que ahora en invierno por ahí es medio difícil, porque si no me decís, sí, está bien, yo ventilo, pero si estoy calefaccionando... Claro, pierdo la calefacción. Claro. Entonces hay que buscar de alguna manera que estos ambientes no estén encerrados. Bien. Que haya ventilación, que el artefacto que estamos utilizando tenga buena combustión. Bien. ¿Sí? Bien. Y fíjate, Juan, que no solamente en el ambiente, en la casa, sino también tenemos otros lugares que pueden generar monóxido. Ejemplo, los más graves y conocidos son los incendios. Los incendios en donde generan muchísimo monóxido de carbono. Los autos, Juan. Hay casas todavía o hay personas que encienden los autos, prenden los autos dentro de un garage y el garage cerrado. Entonces, y lo más común, ¿sabes qué otro elemento genera mucho monóxido de carbono? ¿Cuál? El cigarrillo. Mira. El cigarrillo. Ahora, con todos estos elementos que te he contado, también te cuento cómo la persona se puede intoxicar. ¿Cómo percibimos eso? Porque voy a poner un caso que me pasó a mí hace poquito, viendo la semifinal de la Copa América. Nos juntamos con unos amigos, tenían prendida la estufa,
Y viste que las casas están estas rejillas que se ponen que son para intercambiar aire, para justamente renovar el aire que tiene que ver con la seguridad. Las habían tapado. Porque hacía frío. Porque hacía frío. Cuando lo vi le digo, eso está mal, no lo hagas. Pero bueno, yo lo vi, pero ¿qué es lo que nos pasa en el cuerpo? ¿Cómo percibimos de que...? Mira, fíjate que a esta intoxicación, o en algunos lados llaman envenenamiento, es una de las causas de morbilidad, de enfermedad y de morir más frecuente. Se le llama el asesino silencioso. El asesino silencioso. ¿Y por qué es esto? Porque es un gas que no tiene olor, que no tiene sabor, que no te irrita las mucosas. Entonces por ahí no te sentís, no te das cuenta que estamos consumiendo este monóxido de carbono. Encima, este monóxido, este gas, es menos denso que el aire, por lo tanto se difunde rápido, se difunde muy rápido. Ahora, ¿qué pasa en mi organismo? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué? Ya te voy a contar los síntomas, pero ¿qué pasa en mi organismo? Este monóxido, nosotros normalmente te voy a hacer un resumen de cómo nuestro organismo se oxigena. Bien. Nosotros respiramos y ingresamos oxígeno. Ese oxígeno van por unos carritos que están dentro del glóbulo rojo que se llama hemoglobina. Bien. Ese oxígeno se pega a la hemoglobina y va por todo el cuerpo. Transportado por todo el cuerpo y deja las moléculas de oxígeno en los lugares que lo necesitan. Pero ¿qué tiene de particular este monóxido? Que es tan difundible y que ocupa estos lugares o estos carritos del oxígeno. Entonces, en vez de tener oxígeno, tiene monóxido. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a correr este carrito, pero sin oxígeno, sino con el monóxido. Bien. Entonces entramos en un periodo que se llama hipoxia, o sea, falta de oxígeno. ¿Y cuáles son los primeros órganos nobles que se afectan? Corazón y cerebro. Claro. Entonces, está bien, tenemos intoxicaciones leves, tenemos intoxicaciones moderadas y graves. Todo esto va a depender de la persona. No es lo mismo una persona sana, una persona de 40 años, que a un bebé de 2 meses o que a una persona mayor de 80 años. Bien. Porque en estas edades, las intoxicaciones leves dan más síntomas. Bien. ¿Cuáles son los síntomas a priori que a nosotros nos tienen que prender luces de alarma? Decimos, esto que estoy sintiendo no está bien, ventilo, salgo del lugar. Primero esto, ¿qué sentimos? Lo primero es tener en cuenta esto que dijiste, lugar cerrado, elementos prendidos, estufa, carbón, leña, lo que fuere, y lugar cerrado. Bien. ¿Qué puedo empezar a sentir? Primero, puedes tener síntomas como cualquier otro problema, dolor de cabeza, náuseas, vómito. De hecho, a lo mejor en una juntada puedes decir, no, me ha hecho mal la comida. Claro, o me tomé una copita de más y me cayó mal. Claro. Y fíjate que no, hay que pensarlo, porque si estás en este ambiente y encima te dicen, no, a mí también, tenés otro compañero que dice, a mí también me está pasando lo mismo. Es que estamos los dos comiendo mucho. No, tenemos que pensar esto. Síntomas leves, a los cuales que si yo sigo en el lugar y no hago nada, se le pueden llegar a agregar dolores de cabeza, mareos, somnolencia, movimientos torpes. O sea, vas a decir, estoy mareado, y justo habías estado festejando a lo mejor con un poquito de alcohol y dices, estoy mareado. Sí. O sea, son todos síntomas que te van confundiendo. Bien. Y hasta el grave. Llegamos a los síntomas graves, que por supuesto ya es desmayo, convulsiones. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ventilar. Entonces, abrís las ventanas, las puertas, ventilás el ambiente, sacás a la persona. O sea, si vos te das cuenta, estás de afuera y te das cuenta que puede llegar a pasar esto, ventilás, sacás a la persona del lugar y la llevás a un centro de salud. Bien. Si esta persona que se ha intoxicado, vos la ves bien, porque puede ser que venga y me dice, fue leve, claro, me duele la cabeza, estoy un poco mareada, pero bueno, salí y se me pasó. Lo mismo hay que llevarla al centro de salud. Bien. ¿Y por qué? Porque en el centro de salud, aparte del control, se le debe hacer un apoyo con oxígeno. Bien. ¿Por qué? Porque estas moléculas que te contaba que están en estos carritos, si bien se desprenden, cuesta un poco. Les gusta tanto estos carritos, entonces que les cuesta desprenderse. Bien. Y de hecho,
hay un síndrome que se llama síndrome tardío, que a lo mejor pasó, se mejoró, pero puede volver a presentar síntomas a la semana. Entonces tiene una persona que se intoxica con monóxido de carbono, aparte de tener la primera resistencia, debe ir a control. Muchísimas gracias, Doc. La verdad es que tengamos en cuenta lo siguiente: ambientes ventilados. No quiere decir que estén abiertas las ventanas de par en par, sino, como siempre nos han dicho por ahí los especialistas en gas y demás, cuando estamos calefaccionando, y lo mismo los médicos, dejar una rendija en la ventana, no tapar las salidas de renovación de aire, para que eso nos garantice, primero, que este asesino silencioso no haga de las suyas, porque realmente es un asesino silencioso. Y si nos llegamos a intoxicar, no vamos a llegar a un grado tan avanzado o tan peligroso, porque hay un intercambio de aire, ¿no? Sí, lo que yo siempre sugiero es que todos los elementos que nosotros tenemos en casa y que estén conectados a gas, tratemos de que sean conectados con especialistas y con gasistas matriculados. Perfecto. Porque muchas veces con el apuro o por ahí tratando de salir del paso, se hacen conexiones caseras, y esas conexiones caseras traen sus consecuencias. Muchas gracias. De nada, hasta el próximo. Hasta la próxima. Con ustedes, la doctora Claudia Noriega. Ahí tuvieron la información de ella también en pantalla. Y a tener cuidado con los fríos y cómo nos calefaccionamos, siempre renovando el aire. Vamos a continuar con el programa de la mano de Germán.